Buenas noches. Hoy tenemos una reunión de enseñanza para compartir el Evangelio a lo que Jesús llamó los perdidos. Entonces, vamos a dar inicio a esta reunión. Vamos antes a empezar con una oración. Señor, gracias, Señor. Gracias porque nos comisionaste a nosotros, a, a seres humanos con limitaciones, pero hemos aprendido, Señor, que lo que tú hiciste fue, realmente fue que en nuestra debilidad tú te fortaleces, Señor. Se fortalece nuestro ser a través de la administración de tu Espíritu para llevar a cabo una obra, Señor, que no quisiste encomendársela a los ángeles, sino a nosotros, tus hijos, para extender el reino. Es un privilegio y un honor, Señor, que nos hayas concedido esto que es tan importante, tan impactante en el mundo, porque de eso depende que muchos sean salvos y pasen la eternidad contigo, frente a ti, disfrutándote a ti, a que otros no lo hagan y se pierdan eternamente. Gracias, Señor, por este privilegio. Queremos aprender, desarrollarnos, desarrollarnos y ser cada vez más efectivos y eficientes. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a compartir. Vamos a compartir. Un momento, por favor. Listo. Vamos a compartir el tema que nos ocupa hoy, que, repito, es muy importante, tal como lo dije ahorita. Tenemos que aprender a hacerlo y ser diestros en lo que vamos a ejecutar en este tiempo. Y tiene que ver con orar por los perdidos. Vamos a entrar de lleno en el tema y pues la verdad es que es un tema que a mí me interesa mucho transmitirlo de nuevo a la iglesia. En alguna ocasión ya lo hice, pero me interesa mucho que esto se lleve a cabo. ¿Por qué? Por muchas razones y aquí las voy a considerar. Entonces, se trata de cómo orar, empezar por orar por los perdidos. ¿Por qué? Porque sería la forma en que a través del poder del Espíritu sean libres del pecado, de la muerte y del diablo. Vamos a empezar por esta primera parte y antes de entrar en el tema, recordemos que hay propósito en esta enseñanza. Siempre una enseñanza debe tener un propósito y quiero compartirlo con ustedes para que sepan de qué se está haciendo, por qué se está haciendo esto. Primero, se trata de enriquecer más los motivos de gratitud al Señor por salvarnos de estar perdidos. Éramos de los que estaban perdidos y el Señor nos rescató. Sabemos cuál es el destino nuestro ahora. Es un destino glorioso, es un destino en la presencia del Señor, primeramente en los cielos y después junto a Él en un cielo, en una tierra nueva y un cielo nuevo. Segundo, exhortarnos, animarnos a orar primero por los perdidos, después será compartirles que tienen un destino de sufrimiento eterno en un lugar de tormento. No se va a detener solo en orar, pero siempre es el primer paso. Para todo gran trabajo, para todo lo que vamos a ejercer como parte del reino, como hijos de Dios, como soldados de nuestro Señor Jesucristo, es la avanzada es orar por los perdidos y es exhortar a que no se deje como yo ya estoy, yo veo por mí, porque recordemos, está bien, lo primero es amar al Señor por sobre todas las cosas, ese es el primer mandamiento. El segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo, no nada más amarme a mí mismo. Una forma de ver que realmente no estamos ni amando a Dios, ni siquiera haciendo bien a nadie, es que solo nos detengamos a amarnos a nosotros mismos, porque dice Juan, el que no ama a su hermano a quien ve, tampoco ama a Dios a quien no ve. Amar a tu hermano es orar por esa persona que llegará a ser tu hermano, esa persona que está ya considerada desde antes de la fundación del mundo para que sea predestinada, digamos, desde antes de la fundación del mundo para que sea salvo. Y esa es parte de nuestra misión. Vamos a seguir. El tercero, por supuesto, enseñarnos cómo hacer,
cómo llevar el evangelio, testificar acerca del evangelio de la salvación para que el destino eterno de ellos sea disfrutando de la presencia de Dios y no en un lugar de tormento. Ese es el objetivo. Estos tres motivos tienen el enfoque de esta enseñanza. Y vamos a iniciar con recordar algo que el mismo Señor nos mandó. Es un mandamiento. Él dijo en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está muy claramente, aquí no hay términos medios. Aquí es el que cree es salvo, cree en el evangelio de la salvación, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, cree que murió por sus pecados, cree en todo lo que el Señor nos dijo. Y el que no cree será condenado. En Mateo, dice, Mateo 28:18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recientemente, hace como 2 domingos, sí, 2 domingos, compartió Sergio acerca de este mensaje de ir por todo el mundo. Siempre va a haber oportunidad de viajar, todos viajamos. Tal vez no en esta época, pero hemos viajado y seguiremos viajando cuando ya finalmente podamos de nuevo hacerlo. Siempre hay oportunidad de ver a alguien, de estar cerca de alguien. Entonces, eso es por todos lados, en todas partes a donde el Señor te mande. Tal vez al que trabaja, como a mí me tocó en una empresa, pues eres enviado a diferentes países del mundo y entonces ahí tienes oportunidad de compartir. El último versículo es el 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Se trata de los mandamientos del Señor Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No van solos en esta misión. Él va con nosotros. Él hará lo necesario para que nosotros pueda fluir el poder. En Marcos habla de todas las demás habilidades, el poder de Dios que va a respaldar las palabras, como lo hacía con los discípulos en el tiempo de la primera iglesia y en el tiempo donde el Señor los enviaba a predicar. Bien, empecemos. ¿Cómo vamos a ganar a los perdidos? A lo mejor muchos no tienen gran conocimiento de lo que es ganar a los perdidos. Ganarlos es traerlos al Señor, ganarlos para el Señor, ganarlos arrebatarlos del mundo, de la oscuridad en la que viven y traerlos a la luz, al reino de la paz, del gozo, al reino del Señor Jesucristo. Es ganar a los perdidos. En Lucas 19:10, y de aquí sale el término perdidos. Es la primera vez que tal vez oímos esto, nos da una sensación de por qué perdidos. Veamos lo que dijo el Señor. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, teníamos una relación con Dios en el principio, desde la creación, con Adán y Eva. Se perdió esa relación. Entonces el Señor viene a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son los perdidos entonces? La Biblia dice que cada uno de nosotros estábamos perdidos en algún momento de nuestra vida. Definitivamente, cuando no conocíamos al Señor, y estoy hablando de conocerlo realmente, no de oír de Él. De oídas te había oído, mas ahora te conozco, dijo Job. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Aquí nos ubicamos todos. No hay justo ni aun uno. Fuimos justificados por la gracia de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, pero todos, no había ningún justo, ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras, al Dios eterno, al Dios creador, al Dios santo, justo, bueno, puro. Bien, entonces, no hay quien busque a Dios con sabiduría, con ciencia, con conocimiento.
Lo hacíamos por las oídas, las enseñanzas vanas que teníamos. Y el 12 dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo bueno es conforme a la Escritura, conforme a la santidad del Señor. Perdido es todo aquel que está separado de Dios por causa de su pecado. Entonces, ya nos estamos ubicando quiénes son los perdidos. Nos ubicamos en que nosotros pertenecíamos al grupo de los perdidos hasta que el Señor, en su misericordia, en su amor y por medio de su gracia de la salvación, nos rescató. Ahora ya no somos perdidos, fuimos hallados por el Señor, fuimos encontrados por el Señor. Luego dice, Dios es santo y perfecto y no puede estar cerca de nosotros por nuestro pecado. La santidad de Dios es de tal magnitud que no podemos acercarnos a Él. De hecho, recordemos que lo que hicieron Adán y Eva fue ocultarse. Tenían gran pena de lo que habían hecho porque habían pecado y ahí estuvo el principio de lo que se perdió. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo. Nuestro pecado es el descarriarnos, el apartarnos del Señor. Ya no andábamos con una relación con Dios, sino cada quien se fue a hacer su propia vida, su propia forma de vida. La Biblia compara nuestra condición de pecado a una oveja que se apartó lejos del pastor. Y es una parábola que el Señor que enseñó. Y dice en Lucas 15:6, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dice que el pastor dejó 99 ovejas y fue a buscar una que se había perdido. Cuando regresa, este es lo que dice el versículo, cuando reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así también hay gozo en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. El gozo que describe aquí el Señor Jesús en Lucas 15:6, comparado con el que siente un pastor, pero mucho más grande en magnitud. Es tremendamente grande el gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay otra parábola, otro ejemplo que puso el Señor. La Biblia también compara nuestra condición con la búsqueda de algo muy valioso que se había perdido. Se trata de una mujer que perdió una moneda, un dracma, una moneda que tal vez para ella significaba el sustento de un buen tiempo y al perderla se quedaba sin el ingreso. Era muy importante encontrar lo que se había perdido, dándonos a entender el Señor lo que significa para Él, para su corazón, rescatar a un perdido. Después le encuentra, dice, y cuando le encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido, la moneda que había perdido. Está tan contenta que lo quiere que todos sepan. Yo creo que cuando un pecador se arrepiente, seguramente ya lo han experimentado muchos, la mayoría de ustedes. Cuando tienes la oportunidad de compartirle a alguien y se arrepiente, hay gozo en tu corazón. Y ese no es más que un reflejo de lo que está sucediendo en el corazón de Dios. Inmediatamente reúne a los ángeles. Los ángeles se dan cuenta porque están sensibles al que está en el trono, al que está sentado en el trono. Y ese gozo se expande. Eso es lo que entiendo de lo que el Señor está transmitiendo en estos ejemplos, en estas parábolas. Bien, ahora, el pastor en la parábola representa a Dios y la oveja perdida representa a cada uno de nosotros como pecadores que nos extraviamos, nos fuimos por nuestro camino a ser injustos, orgullosos, eh, todas la naturaleza carnal en su apogeo, la vieja naturaleza en su apogeo, pecando. Las consecuencias de estar perdidos por el pecado son muy graves. La consecuencia de estar perdido es el infierno. Es poco común hablar del infierno. Muchas veces no se quiere tocar el tema del infierno.
El infierno es el destino de aquellos perdidos por el pecado. La Biblia enseña claramente que hay un lugar real llamado infierno. Y quiero decirles algo. Quien habló más claramente del infierno fue el Señor Jesucristo. Durante más ocasiones y muy claro lo explicó. El Señor Jesús habló de esto. ¿Y qué más que el mismo Hijo de Dios nos está diciendo los dos posibles lugares en donde se puede pasar la eternidad? No estoy hablando de 5 años, no estoy hablando de 5 meses, estoy hablando de toda la eternidad, del resto de la eternidad, desde que una persona fallece en adelante. Y, por supuesto, cuando eres salvo, empiezas a disfrutar desde ahora mismo, desde este momento, de la presencia del Señor. Por eso decía que en las iglesias no acostumbramos a predicar del infierno. ¿Por qué? Pues porque es algo que causa temor en las personas, causa el decir, no, aquí se habla de pura condenación y de puro infierno, pero perdón, es necesario, porque es un destino. No podemos mantener eh, con una cubierta el hecho de que tarde o temprano hay dos lugares posibles en donde cada ser humano puede vivir su eternidad. Pero Jesús sí lo hizo, Jesús no se detuvo. Jesús describió el infierno como un lugar de condenación eterna. El infierno es un lugar de profundas tinieblas que permanecerá por toda la eternidad. Insisto en que es necesario entender que es cada persona que no es salva, lo que dijimos al principio, 3 propósitos. El primero es darle gracias a Dios, porque ya cambió nuestro destino. Teníamos un destino de sufrimiento eterno, tenemos un destino de gloria, de gozo eterno. El segundo, el motivarnos a orar por los perdidos, por los que todavía están perdidos, que van rumbo al infierno. Tercero, el aprender a ir y compartirles el evangelio de una manera como lo hacía el Señor, como está en la Escritura. Bien. Jesús habló del infierno como un lugar real preparado para el diablo y sus ángeles y también para aquellos que están perdidos por el pecado. Tristemente, al final de los tiempos, cuando todo lo que dice Apocalipsis haya sucedido, el que no fue encontrado en el libro de la vida, o sea, no recibió la salvación porque no la quiso, porque no la aceptó, va a pasar su eternidad en ese lugar de tormento. Hay una parábola, la parábola del rico y Lázaro. Estoy muy seguro que muchos la han oído muchas veces, pero es básico para entender lo que está sucediendo acá. Lucas 16:24 dice, entonces había un hombre rico y un mendigo que pedía limosna. Viene el nombre del mendigo, Lázaro. El del hombre rico no dice su nombre, pero dice el versículo 24. Entonces, cuando ya estaba en el lugar de tormento, cuando estaba en el Hades, en ese lugar de tormento, dando voces, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Estas son las palabras que dice la Escritura que fueron mencionadas por el Señor Jesucristo y las registró Lucas en el Evangelio. Eso es una escena que sucederá. ¿Está consciente? Sí. ¿Está tratando de obtener ayuda? Sí. ¿Está desesperado? Claro que sí. Ahora, la petición del hombre rico, mientras en la tierra sus hermanos lo están llevando a sepultar, y muchas veces hemos oído este comentario. Lo bueno que nuestro hermano ya está muy en paz. Ya no va a tener que sufrir en este mundo por la falta de conocimiento de cuál es el verdadero lugar en donde está y la verdadera condición en que se encuentra. Mientras tanto, en Lucas 16:27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, el rico que estaba en el Hades, te ruego en ese lugar de tormento, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora estaba preocupado por que alguien fuera a decirle a sus hermanos
que no vinieran, que les testifique del evangelio de la salvación. Qué importante hubiera sido primero que él hubiera recibido la salvación y después que un perdido reciba la salvación y después que él lo testifique, empezando por su casa, por supuesto, por sus hermanos. ¿Y qué recibió de respuesta el hombre que estaba en el lugar de tormento? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y efectivamente, hubo uno que se levantó de entre los muertos. En el tiempo en que se describe la parábola, esta, tenían que escuchar a Moisés y a los profetas que ya hablaban del Señor Jesucristo. Por supuesto, todo apunta al Señor Jesús. Pero dice al final del versículo, aunque alguno se levantare de los muertos, y Jesús se levantó de los muertos, y mucha gente ni aún así cree, lo niega, lo desecha, no lo creo. En una ocasión, creo que lo comenté, en una ocasión me tocó estar en un lugar donde fuimos para una atención que se necesitaba. Y me tocó en la sala de espera un hombre y le dije, pues, ¿usted, usted cree, usted cree en el cielo y en el infierno? Dijo, mira, no creo. La verdad no creo en eso. Son mentiras. Le dije, mira, está bien, solo te digo una cosa. Después de platicar con él un rato, casi al final, porque estaba un poco incómodo. Solo te digo una cosa. Si no fuera cierto, no perdiste nada. Pero si fuera cierto, vas a pasar en ese lugar el resto de tu vida. No se convenció, pero sé que dejé una semilla ahí. Tal vez no la voy a ver fructificar o tal vez sí, porque me ha tocado ver años después a personas que recibieron y me encuentran. ¿Te acuerdas cuando me compartiste esto? La verdad, no me acuerdo. En la empresa donde yo trabajaba, la verdad no me acuerdo, una persona que trabajó un tiempo pues, apoyándome, eh, le dije, la verdad no me acuerdo, lo encontré en la iglesia tiempo después, yo le compartí en la empresa y lo encontré en la iglesia. Y le dije, yo te conozco. Dijo, sí, yo trabajé en tal parte, ¿te acuerdas que me compartiste? Pues aquí estoy. En ese momento no creí, pero pasó el tiempo y eso seguí recibiendo de diferentes partes. Dios ya lo tenía. Dios ya lo había señalado para que los que estuviéramos alrededor le compartiéramos. Y unos siembran, otros cosechan. En Juan 5:29, y los que hicieron, hay varios versículos que hablan del lugar de condenación, del infierno, y todos son de parte de Jesús. Por ejemplo, Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Va a haber resurrección de todo ser humano, van a resucitar, vamos a resucitar. A los que no sean transformados. Como decía Pablo, yo quisiera ya ser transformado, pero todos vamos a salir a resurrección. Unos antes, los que vamos a resurrección de vida, pero al final de los tiempos, al final de todo lo que va a suceder, van a resucitar todos y van a resucitar a un lugar, van a ir a un lugar de condenación. Apocalipsis 20:10, aunque es Juan quien lo escribe también, pero lo recibió de la revelación del Señor que le estaba dando el Señor. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La bestia y el falso profeta son personajes que van a salir durante el periodo de la tribulación, la gran tribulación, todo ese periodo de tiempo que va a suceder y que está por escrito en Apocalipsis. Ahí va a terminar lanzado el diablo, donde estarán ya ahí la bestia y el falso profeta para ese entonces. El 20:15, el 15 dice, y el que no se haya inscrito, las personas, que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Mateo 10:28, y no temáis, dijo Jesús, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
los puede destruir si no llegaron a recibir la salvación por resistirse, por buscar seguir en su pecado y seguir en la oscuridad, en las tinieblas. Es donde van a terminar, tal como lo dice aquí. Otro versículo dice en Mateo 24:51, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allá será el lloro y el crujir de dientes. Es un lugar de lloro y crujir de dientes, un lugar donde hay una llama, decía el hombre rico de la parábola. Es un fuego. Bien. También hay, Mateo 23:29 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, pero al final van a ser enviados al lago de fuego también. Les dicen el 33, después de varias cosas, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? De nuevo es Jesús hablando. De nuevo es palabras dichas por el Señor. Daniel, por revelación, en Daniel 12:2, dice, ese día volverán a vivir muchos de los que ya han muerto, se llama resucitar. Unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre, pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Fue lo que Jesús dijo en antes los versículos anteriores que leímos. Y el último versículo que voy a citar para dejar bien claro que hay un lugar de tormento. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Quién se atreve a blasfemar del Espíritu Santo cuando ha recibido, cuando ha conocido al Dios verdadero? Por lo tanto, hay mucha gente que critica, hay mucha gente que desecha lo que el Espíritu está haciendo y jamás recibirá perdón. Una de las cosas que dijo Jesús que iba a hacer el Espíritu es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mucha gente blasfema contra lo que está haciendo el Espíritu. La misión del Espíritu es entonces redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y si blasfeman contra él, no les será perdonado porque no reciben la salvación. De eso los está redarguyendo, del arrepentimiento. Entonces, sigamos adelante. Una vez establecido que Jesús mismo fue quien más habló del infierno y quedó registrado, sigamos. Los perdidos no serían salvos, de ninguna manera. Ya sabemos que la salvación no es por buenas obras. Muchas veces, lo comenté recientemente, hay gente que dice, pero era tan buena gente que Dios lo quiere mucho, Dios lo va a tener en su santa gloria. ¿De dónde sacan eso? ¿Qué base tienen para decir eso? ¿Por qué se crearon una imagen de un Dios falso? Ese es un Dios con minúscula. El Dios en el que creemos, el Dios de las Escrituras, no dice eso. Dice que es necesario recibir la salvación para estar en la gloria del Señor. Entonces, este es un engaño y se disfruta mucho, el enemigo disfruta mucho y muchas religiones lo hacen, lo quieren mantener. Era muy buena persona, tiene muchas buenas obras, por lo tanto el Señor se lo va a tomar en cuenta. Claro que no. Las obras que se toman en cuenta son las obras después de ser salvo. Esas obras van a merecer en ti, en mí y en todos los que creemos, van a merecer un galardón o una recompensa que el Señor va a dar a su debido momento. Hay una recompensa por las almas salvadas también. Quiero comentar eso. Mucha gente lo pasa desapercibido. No, es que eso es para pastores, eso es para misioneros, eso es para evangelistas, eso es para... No, ya vimos que es para todo mundo. Es para todos nosotros, los hijos de Dios. Juan 8:44. Les dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No hay más que dos posibles padres.
o Dios, o el Señor, o el diablo. Y los deseos del diablo, dice, los está acusando aquí el Señor, eso es lo que quieren hacer. Otra versión dice, el padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Esta es la verdad acerca del propósito del enemigo, del diablo, para el ser humano. Bien. Muchos están bajo la potestad de Satanás, quiere decir bajo la autoridad, bajo el gobierno de Satanás. Es tremendo el hecho de que sin darse cuenta, porque están cegados, y estábamos también nosotros, estaban bajo la autoridad de Satanás y hacían o hacen lo que él quiere, como dijo Jesús. De hecho, Jesús dijo a Saulo, fíjense la misión especial que le dio a Saulo de Tarso, quien llegaría a ser Pablo, apóstol Pablo. En Hechos 26:18, una vez que cayó, ¿quién eres, Señor? Y le dijo Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues, porque si persigue a la iglesia, persigue a Jesús. Entonces, la misión en 26:18 dice Jesús, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está clarito. ¿Cómo es la salvación? Para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El hecho es que había sido enviado para que abra los ojos, están ciegos, no pueden ver. La misión era ir y que abrieran los ojos. Eso es parte de la misión de nosotros también, por supuesto. Otra versión dice, quiero que hables con ellos para que se den cuenta de todo lo malo que hacen y para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les abrirás los ojos. Así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí y Dios les perdonará sus pecados. Así serán parte del santo pueblo de Dios. Esta era una misión la cual se extiende para cada uno de nosotros. Ahora, otra cosa es que están atados por el hombre fuerte. No se pueden soltar. Están en cadenas, bajo cadenas. Es triste, pero es verdad. Perdón. Es triste, pero es cierto. En Marcos 3:27 dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. La otra versión dice, permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Lo que vamos a hacer de compartirles a otros no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, por supuesto, sino con alguien más fuerte, como dice aquí. Alguien mucho más fuerte que va a atar a Satanás para que deje en libertad a quienes tiene como sus bienes personales, a las almas de los hombres y mujeres que los tiene atados. La única forma es atar a Satanás a través del poder del Espíritu y rescatar lo que dice aquí que son sus bienes. Ahora, están presos en una cárcel. Están presos. Dios a través de Isaías dice de Satanás. En el capítulo 14, versículo 17, dice que puso el mundo como un desierto. Está hablando de Satanás, de la caída de Satanás, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. La otra versión, es el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía. Es el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros, porque eso es lo que está haciendo y es lo que está sucediendo. Y la maldad irá en aumento. Recibí un video de una artista muy famosa que a fin de cuentas está proponiendo desde los niños
que ya no haya diferencias en su forma de vestir, en su forma de comportarse, porque quieren influir desde la niñez, caricaturas, juegos, videojuegos, eh, la ropa, porque ella tiene una cadena de ropa o tiene el nombre de ella, y están promoviendo el hecho de que ya no tenga un género definido, sino que sea igual para todos. Eso es lo que está el diablo atando la mente de los niños. Por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que hacen nuestros niños, alimentarlos de la palabra. Por eso es tan importante lo que se hace aquí el sábado, que se envían videos preparados por los maestros que les daban clase cuando estábamos reuniéndonos presencialmente. Ellos prepararon esto y se está distribuyendo para que los papás lo vean con sus hijos. Está tan claro, está tan bien elaborado, que es necesario que los niños se llenen de esa luz de la palabra del Señor y de esa enseñanza de luz, y no de toda la basura de oscuridad que hay a todos todo el tiempo alrededor de ellos. Por eso, padres, por favor, papás, papás y mamá, papá y mamá, por favor, tienen las facilidades que les propone la iglesia. Úsenla, enséñenles a sus hijos. El Señor dijo, y estas palabras estarán en tu boca y las enseñarás a tus hijos, de día y de noche, y las enseñarás a tus hijos. Aquí hay algo que les sirve como un medio para enseñarles, para que cuando llegue el momento, ellos ya reciban al Señor por decisión propia, pero ya están enseñados en el camino. Van a después a esa semilla va a dar fruto. Ahora, los perdidos están cegados al Evangelio, no lo pueden ver. Dice 2 Corintios 4:3, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Saben qué pasa? El error común de querer acercar a alguien al Señor es tratar de enseñarle la palabra, la Biblia. De hecho, conozco personas que saben mucha Biblia, pero que no lo reciben. No reciben, como le decía alguien hoy mismo, reciben el logos, o sea, la letra, pero no el espíritu que hay dentro de la letra. Solo se puede recibir el espíritu si has sido salvo, si tienes al Espíritu Santo, si esa venda como la que aparece en esta imagen es quitada por el Señor una vez que eres salvo. Mientras tanto, no vas a poder entender el espíritu de la palabra. Entiendes las palabras, te gustan ciertas cosas, te dan gusto y huyes de otras, pero la verdad es que no, tu espíritu está muerto prácticamente. No hay una conexión con el Espíritu Santo. Estás a nivel de tus capacidades mentales, pero eso es estar cegado al Evangelio. Otra versión de este versículo dice, la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. Está muy bien elaborado el hecho de que bloqueó desde el momento en que no tienen al Espíritu. El diablo los tiene bloqueados para que no entiendan. Solo en el poder del Espíritu, tú y yo, que vamos a compartirles de la forma que el Espíritu nos va a enseñar, o nos enseña en la palabra, es como va a ser quitada esa venda. Hay testimonios muy interesantes acerca de esto. Evangelistas famosos que lo describen. Ahora, todo lo anterior nos indica que existen razones suficientes para orar por los perdidos. Muchas, como ya lo vimos. Si es que tuvieran alguna esperanza de salvación, por favor, mientras estamos viendo esta enseñanza, piensen en las personas que están a su alrededor. Y no estoy hablando de las personas
creyentes. Cada uno, esto es dirigido al creyente, al cristiano. Piensen en los que están perdidos como lo estuvimos nosotros en algún momento. ¿Quién tiene garantizado un minuto más de vida? Hace poco oí eso. Hace poco escuché a un médico hablando acerca de, pues ya ven, ahora lo que está de moda es hablar de que sí o no, de las vacunas, de la enfermedad, de la cantidad de muertes, etc. Entonces decía, nadie tenemos garantizada un minuto de vida. No sabes qué va a pasar el minuto siguiente. Por eso es importantísimo que pongamos atención en esto, que nos dediquemos a atender esto. Demasiado, mucho, muy, ultra urgente, que le pongamos atención a esto. Es tu familia, tal vez, es tu familiar, tal vez, o es tus amigos, o es tus vecinos, o es las personas que vienen y te empiezan a hablar y te hablan de un problema, te describen un problema. A veces no los buscas para que te lo digan, pero hay una gracia que el Señor pone para que el que está necesitado venga en busca de ayuda. Y la mejor ayuda, primera ayuda que le debemos dar es la salvación. Muchas personas, y lo hago con gusto porque Jesús también lo hacía, se ora por los enfermos. Claro que se ora, se les ayuda, se les da consejo a las personas que lo buscan. Por supuesto que sí, y con mucho gusto, porque para eso es todo, para eso nos envió el Señor. Ahora, pero más importante, si quieres ayudarle con un impacto eterno para esa persona, es testifícale del Evangelio de la Salvación. Testifícale. Recordemos en Juan 6:66, muchos de los que lo seguían, miles de los que habían recibido panes y peces, de los que fueron sanados, liberados de demonios, milagros asombrosos, dejaron de seguirle. ¿Por qué? No querían el compromiso con el Señor, solo buscaban que alguien que les alimente sin trabajar. Entonces, ¿por qué es importante lo que estamos haciendo? Porque no hay por el momento algo más importante que la salvación. No hay algo más importante. Todas las cosas, las demás son necesarias. Sí, es necesario sanar, es necesario liberar. Claro que sí, pero busca que la persona reciba al Señor. Tal vez lo va a recibir después del milagro, por supuesto. Con Jesús así sucedía muchas veces. Señor, yo quiero seguirte después de ver que algo había recibido. Bien. Pero enfoquémonos por un momento en lo concerniente a la ceguera espiritual. Fíjense la declaración de este hombre, Larry Spurgeon. Escribió, el tener cegado el entendimiento mencionado es una condición de la mente, la cual causa una incapacidad total para comprender el camino de la salvación. No se puede con la mente. Y hay ceguera. Entiendes las palabras, lees las palabras y las entiendes. En la empresa donde yo trabajaba, estoy hablando de varios años, muchos años, había un compañero que platicábamos y él sabía de la Biblia y había estudiado y todo, pero no le entendía, no había recibido la salvación. Era mental, era conocer un libro. El libro de la escritura realmente impacta cuando no solamente recibes la letra, necesitas el espíritu detrás de la letra para poder que comas lo que el Señor propuso en su palabra. Dice, y es impuesta en los incrédulos por el mayor enemigo de Dios en sus intentos de estorbar el propósito de Dios en la redención. Por supuesto que está evitando que el Señor salve a muchos más, que seamos bloqueados en muchas ocasiones, que vengan obstáculos para compartirles. No importa, sigue adelante, no te desanimes. Quiere decir que si hay pelea es que ya estamos más cerca de lograr el objetivo para el que fuimos enviados. Fíjense este testimonio de Charles Spurgeon y luego voy a orar después de oír todas las palabras. ¿Quién es Charles Spurgeon? Charles Spurgeon es un predicador famoso, se hizo famoso. Es un predicador del siglo XIX. Es hijo de una familia muy grande, como de
15 hermanos, de los cuales murieron 9, y no tuvo una educación firme, pero a los 15 años él tomó una decisión y entró a una iglesia bautista. De ahí empezó a desarrollarse. A los 20 años ya fue llamado a predicar a Londres. Mientras tanto estaba en los pueblos cercanos, en los pueblos agrícolas. Pero veamos su testimonio, lo que él dice. Confieso que fui instruido en la piedad, arrullado con canciones de Jesús y puesto en la cuna por manos santas. Continuamente había escuchado del Evangelio, sin embargo, cuando la palabra de Dios llegó a mí con poder, fue algo tan nuevo como si yo hubiera vivido entre las tribus perdidas del África Central y jamás hubiera oído de la palabra, que es la base de la limpieza llevada a cabo por la sangre derramada en la cruz. La sangre derramada en la cruz es la salvación, es lo que nos da la salvación. Sin ese sacrificio, nunca lo hubiera habido. Entonces, él confiesa, sí, yo lo tenía, pero se cayó esa venda que traía cuando entendió cuando recibió la salvación. Cuando por primera vez recibí el Evangelio y mi alma fue salva, tuve la impresión de que realmente jamás lo había escuchado. Pensé que los predicadores a los cuales había escuchado no habían estado, en efecto, predicando la verdad. Mentirosos, engañadores. ¿Qué es lo que buscan? Sigue. Pero al meditar sobre aquella época, me doy cuenta de que cientos de veces había escuchado predicar la verdad del Evangelio. La diferencia es que anteriormente mi corazón no había recibido el mensaje porque no había estado ahí el poder del Espíritu Santo para abrir mis oídos. Resistencia, pero aquí está dándole la gloria al Espíritu Santo. Realmente fue cuando estaba el poder del Espíritu Santo que viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora estoy convencido de que la luz resplandeció muchas veces ante mis ojos, pero yo estaba ciego y, por lo tanto, había vivido con la impresión de que la luz nunca había llegado a mí. Esto es nuevo para mí, nunca la vi. No la viste porque estaba cegado. Pero la verdad es que no la podía recibir porque, como ya había dicho antes, no había poder. Los ojos del alma no habían sido sensibles a los rayos divinos. Con esto quiero terminar el día de hoy y pues quiero orar. Antes de terminar la reunión, quiero orar. Señor, gracias, Señor. Gracias primero que todo por la salvación, Señor. Nosotros estábamos perdidos. Nuestro destino es junto a personas como el rico que clamaba por una gota de agua del que él conocía como el mendigo, de Lázaro. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque cambió nuestra vida, se transformó nuestra existencia, además de que tenemos un destino glorioso en tu presencia para toda la eternidad y vamos a reinar juntamente contigo. Tú nos hiciste reyes y sacerdotes para Dios el Padre. También, Señor, desde ahora vamos a enfocarnos más todavía para orar por los perdidos en cada familia, en cada amistad, en cada relación que tengamos, porque nunca sabemos cuando el Espíritu Santo ya llegó el momento de que este hombre definitivamente o esa mujer entiendan reciban el testimonio de la salvación. Y tercero, Señor, queremos aprender a hacerlo tal como es tu propósito, Señor, de la manera que es tu propósito para llegar, como tú lo hacías, Señor, y todos los en la iglesia primitiva. Ese es el propósito y eso es lo que queremos hacer. Muchas gracias, Señor, por ser nuestro ejemplo de evangelismo. Gracias, Señor, porque nos advertiste, pero también nos diste la salvación. En el nombre de Jesucristo, te pido también por todos los que están enfermos, Señor. Restaura su salud, enfermos de toda enfermedad, Señor. Restaura su salud, te pedimos, Señor. Y lo que hayan
sucedido en este tiempo, que sea un aprendizaje para que puedan, al ser consolados ellos, consolar a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Parece que sí. Bien, entonces, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú eres el objeto de lo principal que sucede en nuestras vidas. Eres la persona que nos cambió de las tinieblas a la luz, de la perdición a ser hallados por ti, gozándonos juntamente contigo. Queremos servirte, Señor, todo el resto de nuestra vida, darte la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesucristo, gracias por los hermanos que fielmente están diezmando, que conocen el poder que hay detrás de tus palabras, de cuando dices el que mucho siembra, mucho cosecha, y el que poco siembra, poco cosecha. Desde Abraham, antes de que hubiera la ley, antes de que existiera Moisés, Abraham dio los diezmos al Melquisedec. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Provee para aquellos que están necesitados, Señor. Provéele, Señor, que de alguna manera les llegue lo que están buscando para satisfacer el tener un techo, abrigo y alimento. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Pues